Hola amigos. Irán puede recibir próximamente cazas rusos Su-35 equipados con misiles R-37M con un alcance de hasta 300 kilómetros, lo que le daría la supremacía aérea en todo Oriente Medio, superando en 100 kilómetros a los AIM-54 Phoenix estadounidenses. Esto prácticamente anularía el posible ataque que Israel suele insinuar sobre las instalaciones nucleares iraníes. Con la guerra prácticamente generalizada en innumerables frentes, en la que el estrecho de Malaca puede ser el mayor desencadenante de una gran guerra entre la OTAN y China. A los focos de Kosovo, Azerbaiyán y Taiwán, ayer asomó la patita uno nuevo, porque Argelia ha trasladado a la frontera con Marruecos los modernos sistemas antiaéreos rusos S-350. ¿Por qué lo hace? Pues posiblemente porque no está de acuerdo con las negociaciones de colaboración que se traen Israel y Marruecos, aparte de que como ha solicitado su ingreso en el BRIC, querrá marcar intenciones. Así las cosas, Irán está cerca de recibir cazas rusos Su-35, eso es lo que demuestran los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, según los cuales Teherán está extremadamente interesado en tener aviones de combate que hayan demostrado su eficacia en operaciones de combate reales, tanto en Siria como en Ucrania. No se indica el número exacto de cazas Su-35 que se pueden transferir a Irán, mientras que expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra dijeron que es probable que no haya una compra de aviones de combate rusos, sino un trueque. Según expertos, el acuerdo podría haber sido firmado entre Teherán y Moscú el 26 de julio, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita oficial a Irán. No hay confirmación oficial de este dato, pero se sabe que tanto Rusia como Irán están interesados en el desarrollo conjunto del complejo militar industrial, ya que los dos tienen tecnologías únicas. Por el momento, no se dan datos sobre el tamaño del lote de aviones de combate Su-35 que se pueden entregar a Irán. Sin embargo, medios árabes informaron anteriormente que Irán estaba considerando la posibilidad de adquirir un lote de 24 cazas Su-35 para poder luchar contra los Estados Unidos e Israel. El avión ruso Su-35 equipado con el misil R-37M con un alcance de hasta 300 kilómetros, se puede catalogar de invencible en el aire, debido al armamento, ya que sus oponentes, los misiles estadounidenses AIM-54 Phoenix, tienen un alcance de 184 kilómetros. Tradicionalmente, los cazas rusos están armados con misiles guiados aire-aire R-73 de corto alcance, R-27 y R-77 de alcance medio instalados en los cazas MiG-31. No hace mucho tiempo, el misil R-37M con un alcance de 200 kilómetros entró en servicio con las fuerzas aeroespaciales rusas, y se instalaron en cazas interceptores MiG-31. Y ahora esos misiles alcanzan los 300 kilómetros. Recientemente, el caza Su-35 de las fuerzas aeroespaciales rusas probó un nuevo misil. El cohete es mucho más grande que sus predecesores, su longitud es de unos 4 metros. Su diámetro es de 0,38 metros, y su envergadura es de 0,72 metros. Pesa 510 kilogramos, y la ojiva explosiva del cohete tiene una masa de unos 60 kilogramos. El cohete R-37M tiene un motor de cohete de combustible sólido de modo dual. El sistema de guiado es combinado. El misil se puede usar para destruir aviones grandes, radar de alerta temprana, aviones de reconocimiento y comando, y aviones cisterna. El misil estadounidense AIM-54 Phoenix, que tiene un alcance de 184 kilómetros, se retiraron por completo del servicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en 2004. Por lo tanto, ahora los cazas estadounidenses están armados con misiles AIM-120C, cuyo alcance de vuelo es aún más corto, solo 100 kilómetros. En cuanto a los misiles AIM-54 Phoenix, permanecieron en servicio solo con la Fuerza Aérea de Irán. Esta adquisición de Irán puede cambiar radicalmente la naturaleza del enfrentamiento en el aire en todo Oriente Medio. En este sentido, se puede considerar al Su-35 de invencible en el aire.
no hay duda de que los diseñadores rusos seguirán mejorando las características técnicas del misil R-37M. En la versión mejorada, el misil tendrá una función de guerra electrónica, lo que le permitirá continuar moviéndose con confianza a lo largo de una trayectoria determinada hasta dar en el blanco. La interferencia electromagnética y los intentos de supresión por parte del enemigo, en este caso, no lo detendrán. En consecuencia, la efectividad de combate de los cazas Su-35 armados con dichos misiles es impresionante. A partir de ahora, Irán, con un regimiento de Su-35 rusos, amenaza con convertir Oriente Medio en un infierno dentro de pocos meses, y deja a Israel en la tesitura de apresurar un ataque a las instalaciones nucleares persas, porque luego ya sería demasiado tarde. Suponiendo además que Irán no tenga ya alguno en servicio. Porque el acuerdo técnico-militar firmado entre Irán y Rusia hace poco más de una semana, ha comenzado a implementarse a un ritmo frenético. Esto se evidencia por los datos filtrados a la prensa, de que solo en el periodo del 24 de mayo al 31 de julio, los aviones de transporte iraníes realizaron hasta 18 vuelos misteriosos a la Federación Rusa. Se desconoce qué había a bordo y con qué volaron de regreso. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay pocas dudas de que una actividad aérea ruso-iraní, tan repentina y tan intensa, signifique el comienzo de las entregas desde Teherán, de cientos de vehículos aéreos no tripulados de ataque, en un plazo acelerado. Ya el 16 de julio, la Administración Presidencial de los Estados Unidos, refiriéndose a su inteligencia, lo afirmó con toda certeza. Lo que no se sabe, es si los aviones volvían a Irán cargados con los Su-35. Además, según el Instituto Analítico Estadounidense para el Estudio de la Guerra, con un alto grado de probabilidad, un nutrido grupo de pilotos iraníes y especialistas en aviación terrestre acaban de llegar a Rusia para volver a entrenarse en cazas rusos tipo Su-35C. Si esta información es correcta, se deduce que Irán puede recibir aviones rusos Su-35 a cambio de drones, lo que podría ser parte del acuerdo firmado por Moscú y Teherán el 26 de julio, sugirieron los expertos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Sin embargo, el mensaje actual del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra va mucho más allá del marco de la confrontación militar ruso-ucraniana, por la transferencia de drones a Rusia. Dado que la aparición de un número suficiente de Su-35 en el ejército de Irán puede cambiar drásticamente el equilibrio de poder a lo largo de las líneas Israel-Irán y Estados Unidos-Irán. Tanto los estadounidenses como los israelíes, sin esconderse en absoluto, se han estado preparando de manera especialmente intensa en los últimos meses, para una operación aeroespacial contra las instalaciones nucleares de Irán. Por ejemplo, una frase muy reciente del ex primer ministro israelí Ehud Barak, publicada en la revista estatal Time, el 26 de julio, dijo: "Este verano, Irán se convertirá de facto en un estado nuclear". Para el Estado judío, esto suena casi como una sentencia de muerte. Desde hace mucho tiempo se han amenazado con la destrucción física mutua y completa. En base a esto, a principios de 2021, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Aviv Kochavi, anunció que había dado instrucciones al ejército israelí, para que comenzara a desarrollar de inmediato nuevos planes para un ataque preventivo contra Irán. Como resultado, en junio de 2022, las Fuerzas Armadas de Israel realizaron una serie de ejercicios militares a gran escala sobre el mar Mediterráneo, incluido el territorio de Chipre, bajo el nombre general de Carro de Fuego. En las maniobras participaron todo tipo de efectivos. Pero el papel principal fue asignado a los aviones de ataque. Lo cual, según la declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel, publicada el 1 de junio, funcionó como vuelo de largo alcance, reabastecimiento de combustible en el aire y ataque a objetivos distantes. Ahora, con Irán en posesión de los cazas rusos Su-35, esta misión se antoja casi imposible para Israel. Y luego está el tema de Argelia, que sí tiene los sistemas de defensa tan avanzados como los S-350. Se puede pensar en cualquier arma que Rusia le podría vender, ya que Argelia siempre adquiere mucho armamento de Rusia.
Así informa la publicación egipcia Defensa Arabia, informa que el ejército argelino ha comenzado a desplegar los últimos sistemas de misiles antiaéreos S-350, supuestamente adquiridos hace relativamente poco tiempo de Rusia. Los medios de defensa aérea se están desplegando en la frontera con Marruecos en medio de una situación de conflicto entre los dos países. Las fotos publicadas por los medios argelinos y las páginas de Internet muestran sistemas de misiles antiaéreos S-350 de fabricación rusa, instalados en bases militares argelinas cerca de la frontera oriental del Reino de Marruecos. Las fotos han aparecido en muchos foros y medios en línea, y se ha mencionado que pueden ser la respuesta de Argelia al reciente acercamiento marroquí-israelí. Se ha confirmado la autenticidad de las fotografías, ya que fueron tomadas de la base de Bufarik, y muestran los sistemas de misiles antiaéreos S-350, después de que se compraran a Rusia en 2020. Todavía hay dudas sobre el origen de estas imágenes, que pueden haber sido filtradas por la cúpula militar argelina para demostrar a sus fuerzas armadas frente a Marruecos, que firmó contratos y convenios con Israel para recibir sistemas de protección. La información de que Argelia está armada con sistemas de misiles antiaéreos S-350 también ha sido confirmada por la publicación argelina, MENA Defense, que ha publicado imágenes satelitales, que, aparentemente, representan realmente los sistemas S-350, aunque oficialmente tales armas aún no se han exportado a ningún país del mundo. Y no hay confirmación oficial de Rusia, aunque los tiempos convulsos de guerra que se vive en el mundo, no están para dar pistas a nadie. Esto es todo amigos, reciban un saludo.